Voy a leer rápidamente un currículum que tengo de Leandro. Bueno, Leandro es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y tiene un máster en Business Administration de Stanford Graduate School of Business. Antes de llegar a la AFIP, entre julio del 2016 y febrero del 2017 fue coordinador de políticas públicas en la jefatura de gabinete del ministro de la Presidencia de la Nación. Luego fue secretario de Servicios Financieros. En el ámbito privado comenzó su carrera en Stroke Consulting en el año 2000, asesorando a clientes privados y estatales en Argentina, Brasil y Chile en temas estratégicos de los sectores de gas natural, electricidad y servicios postales. Entre el año 2006 y 2008 prosiguió su carrera en la petrolera BP, al mando del negocio de energía eólica en China. Entre 2008 y 2016 se desempeñó en el área de Private Equity de Capital Group, basado en Londres, cubriendo América Latina e invirtiendo y dirigiendo compañías de Argentina, Brasil, Colombia y Chile. Antes de empezar, les cuento una anécdota, porque el año pasado estábamos armando el panel de la ley de mercado de capitales que estaba en discusión el año pasado, y nos juntamos con Ayerra, que es el presidente de la Comisión Nacional de Valores, y estábamos analizando el panel y de repente dice, me salió un viaje y no puedo estar en el evento. Pero tengo la persona que me va a exponer mucho mejor que yo, que era Leandro, en su momento era digamos, secretario de Servicios Financieros. Bueno, nos juntamos con Leandro, preparamos la presentación, todo, y llegamos al evento y una hora antes nos llama la secretaria y nos dice, lo llamó el jefe de gabinete, que tienen que ir al Congreso estaba en el estudio de la reforma fiscal y demás, entonces no puede ir. Bueno, entonces hicimos el panel con Julián Martín y Pale Antonio, que estuvo el abogado. Sí. Disculpas por no haber estado. No, se disculpó. Pero no solamente que se disculpó, sino que ese mismo día, fue al día siguiente, se comunicó con nosotros y nos dijo, a mí me gustaría la parte que no pude dar, darla en algún momento cuando ustedes puedan. Cosa que fue una sorpresa para nosotros, porque en realidad el funcionario público no estamos acostumbrados a eso. Y bueno, fue así que nosotros, como saben, nos juntamos los cuartos miércoles de cada mes en la Comisión de Impuestos, en la red de impuestos, y vino Leandro y hizo su exposición. La verdad que estuvo fantástico y la verdad que fue una sorpresa y para mí fue una muy grata sorpresa porque no estábamos acostumbrados a eso. Así que, y luego, al año, nos enteramos por los diarios que eras el nuevo administrador de ingresos públicos, así que bueno, aquí estás y nos vas a hacer una presentación. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y a la gente de IDEA por invitarnos hoy acá. Sé que parte del equipo estuvo antes y dejó la vara muy alta. Me dijeron que estuvo muy bien la presentación de Devoto y Costa. Y Brown los dejó como energizados, con lo cual ahora viene la parte mala, que es el administrador federal durante la cena. Yo no se lo deseo a nadie. Pero bueno, tengo unos slides, mejor que vaya ahí, si Dale, te parece. Adelante. Adelante. La idea es contarles un poco lo que estamos haciendo en AFIP y un poco los desafíos que tenemos hacia adelante. A ver si esto funciona, ¿sí? Como dice el título, actualidad de AFIP en materia de recaudación y fiscalización. Yo me hice cargo de la AFIP a principios de abril. Hicimos una transición con Alberto Abad durante marzo, que realmente no dejo de agradecerle la transición que hicimos, que fue completamente ordenada. Creo que fue un ejemplo de transición como tiene que ser, nada distinto de lo que debería ser, pero que en Argentina a veces ha sido tan infrecuente, de tener un mes en el cual la persona saliente te cuenta el trabajo. Y realmente a mí me sirvió muchísimo. Yo soy ingeniero del lado de las finanzas y el tema de manejar la agencia recaudadora de impuestos no estaba en mi plan de vida hasta que me lo ofrecieron y me pareció excitante. Y realmente me sirvió muchísimo para conocer el equipo, digamos, ¿no? Algo que rescato mucho es el equipo de trabajo que heredé, que en la mayoría de la gente ha continuado. Si bien ha habido 2 o 3 personas que se han retirado, la mayoría de las personas han continuado, porque yo creo mucho en la continuidad de los equipos, porque si no hay un tema de productividad, ¿no? Cuando uno hace muchos cambios, tiene que volver a empezar, y realmente en el Estado también se ve mucho eso, ¿no? Cuando yo siempre veo un cambio de ministro o algo de esa naturaleza, uno no se imagina
todo lo que se paraliza y para que volver a empezar las reuniones, etcétera, se pierde tiempo muy valioso, digamos, ¿no? Entonces, creo mucho en la continuidad de los equipos y por eso es que el equipo ha continuado. Hablando un poco de lo que les voy a hablar. Primero, un breve repaso de cómo estamos en el tema de la reforma tributaria, algo que sé que ustedes siguen muy de cerca, en donde ha habido progresos, todavía quedan algunas cosas por hacer, y un poco contarles el calendario que tenemos en los próximos meses. Esto es lo mismo. La semana pasada estuve 3 horas y media en una comisión de diputados que es de seguimiento de normas tributarias, con lo cual, si alguna vez no tienen algo para hacer y les interesa, y me imagino que es un tema que les interesa, es muy interesante el debate que se da ahí. Estuvimos 3 horas y media debatiendo sobre tributos en Argentina y es el mismo calendario que les presenté a ellos. Voy a hablar del plan de 100 días. Yo creo mucho en los 100 días, siempre como concepto. Enfocan mucho. Cuando se terminen los primeros 100 días va a haber otros 100 días. Yo siempre pienso en planes de 100 días porque me ayuda mucho a enfocar al equipo. Y enfocarme a mí, digamos, ¿no? Porque uno puede pensar visiones a 5 años, etcétera, y muchas veces lo tiene que hacer porque hay cosas que no se hacen en 100 días, pero es muy bueno tener objetivos tangibles, que uno se sienta también que va haciendo progreso. Y después hablar un poquito del cumplimiento del IVA, la evasión, etcétera, y cómo venimos en la recaudación. Ayer anunciamos un muy buen número de recaudación y creo que en todas estas semanas, como mencionaba el secretario de Comercio, que tal vez fueron semanas de noticias que tal vez no han sido tan buenas, creo que la recaudación está mostrando que el nivel de actividad es mucho más robusto de lo que creemos y mucho más difundido, así que quería compartirlo. Este es un calendario, digamos, una lista de temas que había que reglamentar en la reforma tributaria, con 4 columnas. El primero es una especie de grado de avance. Cuando está el tilde en verde ya quiere decir que lo hicimos. Cuando estamos con la lunita media llena es que está en progreso. Cuando está vacía es que lo tenemos que todavía que encarar. Y después tenemos una columna para decreto, reglamentación AFIP y si requiere cambio de ley o no, digamos, ¿no? Y la mayoría son temas de decreto y reglamentación AFIP. Básicamente estamos ahora con el tema del monotributo. Salió el decreto en los días, hace pocos días, y tendrá que haber una reglamentación de AFIP al respecto. Combustibles, que fue el cambio del impuesto a los combustibles, el cambio del impuesto al cheque, todas esas cosas han pasado. Nos quedan todavía un decreto grande de temas de IVA y de ganancias que se está preparando. Mañana Andrés Edelstein va a poder hablar en forma mucho más detallada que yo de esto. Y después hay temas que no tienen que ver con decreto y son de procedimiento tributario, etcétera, que son de AFIP y esperamos de acá a septiembre tenerlos completados. Una última cosa que es el tema de la unidad de valor tributario, en el cual el Poder Ejecutivo se comprometió al volver al Congreso con la lista de exenciones, etcétera, en VT, digamos, esta unidad que le permita tener cierta flexibilidad en el tiempo a los valores que si no quedan totalmente desactualizados en la ley, es algo que también esperamos hacer en los próximos meses. Luego de ese anuncio parroquial de cómo vamos con la reforma tributaria, me meto en el tema de 100 días. Y acá, básicamente, nos enfocamos muchísimo en la lucha contra la evasión en estos primeros 100 días. Es nuestra razón de ser. Los segundos 100 días también van a estar enfocados en eso. Pero realmente queríamos rápidamente entrar en juego en algunos vectores que creo que van a ser la marca registrada, esperamos, de esta gestión en los próximos años. El primero es el control electrónico del IVA, y ustedes conocen bien el tema de la factura apócrifa, lo hablábamos recién en la mesa, que es un tema muy difundido a través de diversos sectores. Yo que estoy mucho por el interior, es un tema que en muchos lugares lamentablemente es como una especie de epidemia. Y ahí la factura M que ha lanzado, digamos, la FIP, en el cual sí tenemos, digamos, la sospecha de que alguien es un generador, una usina de facturas apócrifas, o si detectamos a alguien con facturas apócrifas, le cambiamos por factura M, en donde hacemos retención de IVA y parte de ganancias. Eso ha funcionado muy bien, porque en un año ha habido unos 4.000 casos por facturación de 78.000 millones de pesos. Esta era facturación que no existía. Para que tengan una idea, en un trimestre hace poco, de los 78.000,
hubo 27.000 en un trimestre. Cuando nosotros fuimos e indagamos sobre esos 27.000, ¿saben cuánto facturaron las empresas después? 500. De 27.000 a 500. Es decir, eso era facturación completamente apócrifa. Y en el 87% de los casos no protestaron nuestra decisión, con lo cual realmente este es un tema en el cual nosotros vamos a profundizar. Y lo mejor es lo que hablábamos hoy, seguramente con Costa, del tema de los modelos predictivos. Es decir, a medida que vamos mejorando nuestros algoritmos nos podemos anticipar y ver no solo cuando ya tenemos el problema, que es la reacción clásica de decir hubo una situación, la fiscalizo, sino cómo me anticipo. El juego de los próximos años es anticiparnos a la evasión yendo a buscar al que o todavía no evadió y creemos que va a evadir o está evadiendo y no lo tenemos en el radar. Y les voy a contar un poco cómo lo pensamos hacer. El tema de inclusión financiera es algo que yo lo creo y lo siento muy fuerte porque creo que, digamos, sin formalización va a ser muy difícil digamos, la lucha contra la evasión. Con lo cual, todos los temas de inclusión financiera, nosotros tenemos un consejo a nivel gobierno que lideraba el ministro de Finanzas, ahora muy posible desde el Banco Central, en donde nosotros como AFIP estamos, digamos, activamente representados, porque si nosotros no logramos formalizar al contribuyente, los medios de pago electrónicos, etcétera, no nos aparecen en el radar. Y mientras el efectivo siga siendo la forma más conveniente de pago, la tarea para nosotros en la AFIP es bastante cuesta arriba. Ahora, cuando nos aparecen en el radar las transacciones con el poder computacional y el cruce de datos, ya cambia el juego. Con lo cual, la iniciativa nuestra de tratar de que esté formalizada la economía es un eje que hace a todo lo demás. Tercero, controles sectoriales. Habrán visto que estuvimos muy activos con el tema de la carne, tanto en la cadena bovina, ahora la cadena porcina. Y la realidad es que estos esquemas por el cual buscamos una parte medular de la cadena, es decir, nosotros tenemos que ir en todas las cadenas de valor. Yo me enfoco mucho en ver dónde nosotros podemos tener la mayor eficiencia en tratar de ir a controlar en ese punto. En el caso de la carne, los frigoríficos tiene mucha más lógica que las carnicerías, hay muchos menos. Tenemos la capacidad de trabajar con el SENASA para clausurar aquellos frigoríficos que no cumplen con las retenciones que le pedimos que practiquen a otros eslabones de la cadena, y eso ha dado un resultado muy grande. Pensemos que en la cadena de la carne había un 70% de evasión hasta que lanzamos esto, y hoy estamos con un 70% de cumplimiento. Es decir, dimos vuelta a una cadena que todavía le queda ese 30%, que son las carnicerías, que en septiembre se lanza el remito electrónico, que para mí es la base de la estrategia hacia futuro. Y se los explico en forma muy simple. Si nosotros tenemos la capacidad de cruzar datos físicos con datos monetarios, podemos ver las inconsistencias, con lo cual, si hay un remito electrónico que vemos cuántas medias reses se entregó una carnicería y después vemos cuánto está declarando de IVA esa carnicería, podemos cruzar y ver las inconsistencias. Por ahí va. ¿Sí? Tenemos que hacer más de eso en todas las cadenas. En el caso de porcinos lo hicimos bien, empezamos ya estamos en 100 millones de pesos mensuales de adelantos de IVA y esto va a crecer. Les voy a contar las cadenas que durante el próximo año vamos a estar enfocándonos en un trabajo en conjunto con Agro. Información internacional es clave porque, digamos, el tema de la evasión hoy significa que podemos tener gente que tiene el dinero en lugares en donde nosotros no accedemos a la información, con lo cual no podemos saber si tributan en Argentina o no. Y también situaciones complejas societarias a través de varias SPVs que nos estén no tributando en la Argentina cuando deberían. Esta parte para mí es esencial porque creo que acá hay un gran potencial para nosotros. Uno, porque la gran cantidad de activos argentinos que hay en el exterior, aún después del blanqueo, tenemos una gran oportunidad. Y segundo, porque, digamos, yo hice transacciones de private equity 10 años, con lo cual yo sé cómo se hacen estas cosas del otro lado, digamos, ¿no? Hay miles de maneras de tratar de no tributar en el lugar, digamos, en el país donde está el activo, y por eso es que estamos creando un grupo especial dentro de la DGI de seguimiento de este tipo de transacciones, en donde queremos traer mucha gente del sistema financiero, abogados, especialistas, etcétera, dentro de la AFIP, que están dentro de la AFIP, para tener un seguimiento de estos temas en particular, porque creo que hay un gran potencial de recaudación. Para eso necesitamos mucha información internacional e intercambio con los demás países,
para tener intercambio con los demás países tenemos que ser seguros informáticamente nosotros. Nosotros tuvimos una filtración en el año 2017 que, sin duda, si tenemos más de esos eventos, menos gente confía en nosotros, es lógico. Con lo cual, por eso nosotros estamos muy enfocados en el tema de seguridad informática. Creamos un área de seguridad informática separada de informática, como tienen muchas organizaciones grandes y las autoridades tributarias en el mundo, que depende directamente de mí, porque realmente si nosotros no podemos asegurar el tema de la información, no hay cruce de datos, no hay nada que valga, digamos. Y finalmente el tema de modelos predictivos. Nosotros tenemos el problema que tienen muchísimas organizaciones grandes. Tenemos los datos de un lado y los procesos de negocio del otro. Y muchas veces decimos, pero si pudiésemos usar estos datos en forma más frecuente, ¿lo que haríamos? Y si bien lo hacemos, y el año pasado fuimos muy exitosos en el blanqueo cuando hicimos los cruces de gente que viajaba al exterior a Punta del Este 4 o 5 veces, no estaba declarando una propiedad y le mandábamos una carta diciendo, qué raro que viajás 5 veces a Punta del Este y no tenés dónde quedarte. 87% de esa gente declaró una casa, con solamente ese tipo de carta. Lo que estamos haciendo ahora con empleadas domésticas es lo mismo. Si alguien recibió la carta, también ve que es una carta muy amigable, a costo cero para nosotros. Cuando digo carta es un correo electrónico, en el cual dice, qué raro que nadie te ayude a limpiar tu casa cuando tenés este tipo de consumos y generalmente gente como vos tiene ayuda. Y realmente estamos viendo que de repente, nos aparecen 35.000 empleadas domésticas nuevas, a costo cero. Y esto lo podemos hacer por cruce de información. Pero de ir de cosas puntuales, esto hay que llevarlo a hacerlo todos los días en cada uno de los procesos de negocio. Eso es, en los próximos años, el foco. Por eso estamos firmando un acuerdo, un convenio con el ITBA, en el cual nos trajimos el decano de inteligencia artificial, el ITBA, dentro de la FIP, para implementar los procesos de negocio basados en inteligencia artificial y machine learning. Porque ahí está, cuando hablamos, yo siempre hablo de 1,5 punto de PBI, que creo que está en los próximos 5 años ahí para que nosotros agarremos en temas de recaudación. Eso sería bajar 5 puntos la evasión, del 35 al 30, digamos. Para eso necesitamos formas distintas de lo que hemos hecho hasta ahora. Porque lo que hemos hecho hasta ahora, muchas veces nos hablan del zoológico famoso. Bueno, en el zoológico hay oportunidades, porque a veces un elefante está vestido de hormiga. Entonces hay, sobre todo en recategorización de monotributo, tenemos oportunidades. Pero hay muchas cosas afuera. Para hacer las cosas afuera necesitamos de este tipo de herramientas. Haciendo lo mismo que en el pasado, no vamos a lograr ir a lo que no nos están pagando. Hablando del tema de la inclusión financiera, ustedes habrán visto el tema del postnet y digamos el foco que le hemos puesto a eso. A partir del 31 de marzo, los monotributistas están obligados a tener un medio de pago electrónico. Esto lo estamos trabajando en una modificación del decreto 858. El decreto 858 es el que estableció, digamos, cómo cumple, digamos, los contribuyentes el tema de tener el sistema de medio de pago electrónico, y le estamos agregando otras opciones. Desde que lo hicimos han aparecido un montón de billeteras electrónicas con código QR, etcétera, para que realmente no haya excusas desde el punto de vista de tener varias opciones tecnológicas para cumplir y no sea que solo es el POS y que se lo cobra una sola empresa. Hoy se puede hacer de distintas maneras. Con el celular hay instrumentos de 99 pesos de única vez para poder empezar a operar con tarjeta de débito, con lo cual creemos que cuanto más opción demos al contribuyente, más tenemos el derecho luego de decir, bueno, tenían todo para cumplir, si no cumplió, tengo todo el derecho de hacer caer el peso de la ley. Ahora, cuando miramos las comisiones, que es un tema que se ha debatido bastante, las comisiones que le cobran a los comerciantes, nosotros hicimos un gran esfuerzo en bajar, digamos, al 50% de las comisiones, son 0,5%, 1% en total lo que cobra la FIP. Pero después hay ingresos brutos 2,5% y después hay comisiones de los adquirientes. Creo que una de las cosas que yo me propongo es trabajar mucho con las provincias para tratar de que esa retención de ingresos brutos baje. Porque lo mismo vemos ahora en el tema de inmuebles, que por suerte ahora no hay más impuesto de débito y crédito para la transferencia de inmuebles, y acaba de salir hace unas semanas el hecho de que no haya retención de ingresos brutos, porque si no eso derrotaba la posibilidad de tener transferencias de inmuebles en forma electrónica, porque si uno va a comprar una casa, que es
generalmente la transacción más grande que hace en su vida. Y tiene la lógica, tiene el riesgo de que por ahí le sacan el 4%. Dice, no, yo te pago cash, traigo la mochila y te la doy acá, digamos. Entonces, la realidad es que para evitar eso, tienen que bajar los costos. Si no hacemos al efectivo menos conveniente, es muy difícil de ganar la batalla. En temas de, digamos, el intercambio con países, en 2018 estamos ya en unos 102 países con intercambio de información fluido. Recibimos para esta declaración de personas humanas, recibimos 35.000 cuentas de la OCDE, que lo pusimos en la parte de nuestra parte, vamos a decir, en la declaración. Sé que hubo problemas con el aplicativo web, así que no me tienen que decir. Sé que hemos tenido un aterrizaje forzoso en eso, pero creo mucho en el aplicativo web. Espero que el año que viene no tengamos los mismos problemas que este año. Ahora, claramente el hecho de tener cada vez más países en donde nosotros podemos intercambiar información, no estoy diciendo nada muy complejo, es lo básico para que nosotros tengamos la información de los argentinos afuera. Y les hablaba del tema de las cartas y estas cosas. La del lado izquierdo no se ve, por supuesto, pero es la carta que le mandamos por el tema de empleadas domésticas. Y la de la derecha es algo que hicimos ayer, que tenemos la posibilidad de cruzar, sobre todo en el comercio minorista, la superficie que tienen las ventas y los empleados declarados. Y generalmente, nuevamente, no nos cierra muchas veces que hay tan pocos empleados declarados para la superficie del local. Y nuevamente le mandamos una carta diciendo, o usted es muy eficiente y no tiene empleados, o me están faltando empleados. Y es muy interesante porque lo hicimos ayer y lo hicimos una vez anterior, hace 6 meses. Cuando lo hicimos hace 6 meses, digamos, de unos 10.000 empleadores, unos 1.600 aumentaron la nómina. Y nuevamente, es a costo cero para nosotros, porque realmente son correos electrónicos, pero es la percepción, lo muy importante para una agencia tributaria es la percepción del riesgo, en el sentido en que cuanto más información nosotros tenemos, el contribuyente sabe que podemos avanzar en algún tipo de acción y frente a la primera inducción responde. En cuanto a los sectores, siempre me preguntan ¿en qué sectores se van a enfocar? ¿En qué sectores se van a enfocar? Realmente hay un plan anual de fiscalización que tiene muchísimos sectores, pero hay algunos en los cuales tenemos particular atención. El tema de la cadena agroalimentaria, como les contaba, el centrarnos en un modelo operativo que va a la parte medular de la cadena nos dio muy buen resultado con carne bovina y porcina. Y hemos acordado con Agro, con el Ministerio de Agroindustria, que de acá a un año nos pusimos un objetivo bastante ambicioso de tener para molinos harineros, la cadena avícola, lácteo, yerba mate, azúcar y pesca, tener modelos operativos muy similares a lo de bovino y porcino. Para mí aquí hay un gran potencial de la lucha contra la evasión. Hay muchas de estas cadenas que tienen un muy alto grado de informalidad. Y en cada una ya tenemos armado el modelo operativo de cómo hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué junio del 19? Sistemas. Es decir, cada cosa que nosotros hacemos en la FIP requiere un desarrollo de sistemas bastante importante porque, digamos, son millones de transacciones. Con lo cual, el calendario de un año no es caprichoso, sino que es la capacidad que tiene la máquina de poder ir adoptando distintos sistemas e ir implementándolos. En el caso de alquileres, yo creo que el tema de alquileres urbanos es algo que deberíamos ir con todo porque me parece que es un mercado, me escandaliza lo negro que es ese mercado, lo informal que es, cuando lo hemos logrado en el mercado de alquileres rurales. Ahora tenemos un solo, lo que se llama SISA, que es el sistema integrado agrícola, ya no tenemos el registro de granos, pero ese mercado de alquileres rurales está en un 90% registrado, cuando en el mercado urbano tenemos todo lo opuesto. Y realmente creo que ahí es donde nos debemos todavía darle la vuelta porque es un mercado en que en el momento, si bien el inquilino tiene la posibilidad de hacer deducciones, en el momento en el que el inquilino establece algún tipo de negociación para alquilar un departamento o una casa, tiene muy poco poder en el momento de la negociación, con lo cual si no le dan la factura, no le dan la factura y toma ese departamento. Y muchos inquilinos no tienen ni siquiera el salario para poder deducir, con lo cual hay que encontrarle otra herramienta a este mercado. Y el comercio mayorista
va en la misma lógica que les contaba de encontrar la parte medular de la cadena. Muchos hablan del comercio minorista, sobre todo del canal, digamos, de los supermercados chinos, etc. La realidad es que, de vuelta, cuando pensamos en el esfuerzo de fiscalización que uno tiene que hacer por lo que recauda en cada uno de estos lugares, te conviene ir a un lugar anterior en la cadena donde muchos de estos comercios compran, que son los distribuidores o los mayoristas, y no estoy hablando por supuesto de todos los mayoristas, hay como en toda industria mayoristas que lo hacen muy bien y mayoristas que lo hacen mal, pero de vuelta es el tema de cruzar nosotros cantidades físicas de los mayoristas y facturación para ir en ese eslabón de la cadena, y eso es lo que en los próximos meses seguramente van a ver. La aduana, como ustedes saben, nosotros tenemos 3 patas en la AFIP: la seguridad social, la DGI y la aduana. La aduana está haciendo un programa muy intensivo de cambio. Es un lugar donde es muy distinto que en la DGI, en el cual en la aduana uno tiene que pasar en algún momento por un control de alguien que le dice pasa o no pasa. Y en ese momento uno, si es casi rehén de ese control, no entra la mercadería, no la saca. Es muy distinta la relación que tienen con el organismo que en el caso de la DGI, que es un pago de tributos casi continuo. Y ahí la clave de la estrategia nuestra en la aduana es sacarle la discrecionalidad al aduanero. Cuando tengamos discrecionalidad en el aduanero y en el control, nos exponemos a casos potenciales de corrupción o otro tipo de manejo. Y para eso es sistemas. Cuando hablaba Miguel Brown, habló de la ventanilla única de comercio exterior, y eso por el cual un despachante totalmente online puede entrar o sacar la mercadería de la Argentina y ya no le llega al aduanero. El aduanero no tiene el papel que le dicen, bueno, te falta tal papel y si no lo tenés, hablemos, sino que ya le llega electrónico si está aprobado o no. Te empieza a quitar esa discrecionalidad que haga que realmente no te enfrentes a esas situaciones. Y eso es como lo han resuelto las otras aduanas del mundo. Acá no hay que inventar la rueda. Esto lo sufren todas las aduanas del mundo y han ido a la sistematización. Por eso, en este caso, nosotros estamos muy enfocados en el tema sistemas. Tenemos un préstamo del BID por unos 150 millones de dólares que ahora ya armamos nuestra unidad ejecutora y pensamos que en los próximos 3-4 años vamos a tener un gran proceso inversor. Pero también es armar una relación con el sector privado diferente. Y ahí el concepto de OEA, que es el operador económico autorizado, es un poco el camino que han seguido países como México y Brasil. ¿Y en qué consiste? No es lo mismo el que viene en el comercio exterior hace 20 años cumpliendo que aquel que importa o exporta por primera vez. Hay un track record, es diferente. Con lo cual, la lógica del OEA es que en aquellos que han tenido un comportamiento intachable a lo largo del tiempo, le demos un control diferente, que es el de la primera vez. Para que tengan una idea, nosotros estamos pensando tener a fin de año 54 empresas en la Argentina, no necesariamente son grandes, pueden ser chicas también, que sean OEA, en donde está facilitado el comercio exterior. Brasil tiene 300, México tiene 600, con lo cual tenemos que recorrer bastante camino. Pero nos damos cuenta que cuando uno mira y desagrega el comercio exterior en la Argentina y lo mira por segmentos, hay una pequeña cantidad de quits, si se quiere, que representan una gran cantidad de las exportaciones e importaciones, el 85%, con lo cual uno, si pudiese actuar sobre los exportadores e importadores más frecuentes, agiliza el comercio de una forma increíble. Cuando hablamos de todas esas cosas que hacen a la Argentina posible diferente, mucho es esto, muchos son estas reformas micro que hacen que haya más productividad. Lo hablaba el secretario de Comercio. No hay una sola cosa, no es la reforma laboral u otra reforma grande, son muchas de estas cosas. Y en esto lleva a que nosotros podamos cambiar la manera en que controlamos. Miren, en junio de 2017 el 28% de los controles en aduana eran rojos. El 31% es naranja. Naranja es, te falta un papel. ¿Qué papel? Y no sé, un papel. Bueno. Y 41 era verde. En el mundo no hay naranja. En el mundo tiene 6% de rojo y el resto es verde.
El naranja no existe. Con lo cual, nuestra idea en 2018 es llegar a un 14% en 2018, bajar mucho el naranja. El naranja es el efecto que les decía de la ventanilla única del comercio exterior, en el sentido en que ya no está el aduanero ahí que tiene que pasar el papel, ya le llega, si yo estoy importando algo de alimentos, no me tiene que el aduanero decir si estoy cumpliendo con las regulaciones del SENASA o no, ya le llega digital que sí o que no, no tiene que hacer nada, e ir a 65% de verde. Esto es un gran dinamizador del comercio. La clave es que con tener los sistemas para no resignar control. Porque uno tiene que facilitar sin resignar control. Pero creemos que en los próximos años podemos avanzar, tenemos mucho para avanzar. Temas de facilitación, habrán visto el tema de embargos, en el cual hasta hace muy poco, si una empresa estaba en un juicio con la FIP y nos debía 100 pesos y le habíamos embargado 100 pesos, tenía que ir a pedirle esos 100 pesos a alguien para darnos los 100 pesos para que nosotros le devolvamos los 100 pesos que le habíamos embargado. No tengo que decirles que eso genera para muchísimos contribuyentes la imposibilidad de salir de esa situación. Nosotros hacíamos la cuenta que teníamos unos 89.000 quits en esa situación. Lo que hicimos fue simplemente poder atar el juicio que se tiene a un CBU de la cuenta y poder utilizar la plata embargada para pagar la obligación. Eso salió hace muy poco y está traccionando muy bien, porque eso es lo que le permite a muchos contribuyentes salir de la situación de ahogo que tenían. Y lo mismo con el caso de los planes de pago. Estamos en un momento en el cual, con las tasas que hay, es necesario para nosotros, por la situación que nosotros tenemos, la FIP en la Argentina tiene un peso muchas veces en la financiación de las compañías que no es la que tienen otras autoridades tributarias en el resto del mundo. Yo hablaba hace poco con mi par chileno y me decía, digo, ¿cuánto cobran ustedes de tasa cuando hay un incumplimiento? 3.5% mensual. Y le digo, ¿y la gente lo usa? Y dice, no, porque van y se financian al 5% anual y nos pagan. Bueno, no es el caso en Argentina, con un sistema financiero muy chico, con lo cual eso te lleva a que estás en una situación delicada en el cual tenés una responsabilidad, si se quiere, como la FIP, casi a veces de financiación, pero no puede ser lo suficientemente atractivo para que el contribuyente se financie con la FIP. Y ese es el delicado balance que tenemos que llevar. Ahora, la plataforma de planes que lanzamos tiene algunas cosas novedosas, por ejemplo, el credit scoring, en el sentido en que ahora el contribuyente que estuvo cumpliendo pueda financiarse diferente que el que no estuvo cumpliendo en el pasado. Porque puede pasar que un buen contribuyente cayó en un momento, sobre todo en estos momentos de tasas altas, tal vez problemas de actividad en algún sector, yo cumplí siempre, tengo un problema, ¿es lo mismo que el que no cumplió en el pasado todo el tiempo? No, no debería serlo. Nuestro logo es el valor de cumplir. Bueno, tiene que haber valor. Y para eso, la diferencia en cuotas, la diferencia en cantidad de planes y la diferencia en tasa, que es casi del 9% anual entre uno y otro, creemos que va a empezar. Esto empezó anteayer, salió esta semana, que salió, si bien lo anunciamos hace un mes, salió esta semana, digamos, a los contribuyentes. Y en el tema de facilitación, anunciamos ayer con la recaudación que al 31 de marzo del 2019 no va a haber más facturas en papel en la Argentina, en el sentido de que todo se va a hacer electrónico. Nosotros queremos ir a todo electrónico para tener el libro de IVA digital, para tener todo real time. Obviamente que en la Argentina hay grandes problemas de conectividad, uno lo ve cuando agarra una ruta y enseguida se queda sin señal, con lo cual sería irrisorio de nuestra parte pensar que todo el mundo va a estar online y va a estar con el libro de IVA digital de un día para el otro. Y para eso la tecnología nueva tiene la posibilidad, o ir por la factura electrónica completamente online, o tener una nueva tecnología de controlador fiscal en el cual una vez cada semana nos pueda mandar la información, digamos, de facturación a la FIP. ¿Esto qué nos permite? Ir hacia al concepto de que cada vez más ayudamos al contribuyente a completar su declaración jurada. Es decir, cada vez tenemos más datos que en el extremo, el otro día hablaba con la gente del Reino Unido, de HMRC, ellos a partir del 2020 no hay más declaración jurada en el Reino Unido. Ya no hay más declaraciones juradas, es una mala noticia para los contadores, pero
El contribuyente ya está completamente online e integrado con su cuenta bancaria y es como un home banking en el cual se va debitando el impuesto día a día. Me pareció fascinante como visión. Ahora, nosotros estamos lejos de eso, con lo cual quédense tranquilos que hay trabajo para rato. Y con los aplicativos que lanzamos nosotros me parece que están bien, ¿eh? No se preocupen. Pero la realidad es que tenemos que ir a eso de cada vez es más fácil para el contribuyente, tiene toda la información ahí y para nosotros tenemos la información en tiempo real. Con lo cual, cuando tenemos que hacer controles, etcétera, ya no estamos esperando la información a mes vencido, sino que la tenemos en real time. Esto por acá. Y finalmente les quiero hablar, digamos, poner en perspectiva algunos de los números de estos meses. La recaudación que anunciamos ayer es del 32% anual arriba del año pasado. La inflación en los últimos 12 meses fue 26%, con lo cual sigue siendo una recaudación muy buena. Yo lo destaqué sobre todo por lo que vi cuán difundido en los sectores está el buen desempeño de IVA, de impuesto al cheque, con lo cual junio todavía mostró un muy buen nivel de actividad. Ahí mostramos que lo que llevamos en el año es un aumento de recaudación de 28.8 versus 2017 y si le sacamos el efecto del sinceramiento y la moratoria es casi 35. Creo que acá hay varios factores. Tengo que hacer un poco de propaganda de AFIP, creo que las cosas las está haciendo mejor, con lo cual hay una parte de lucha contra la evasión que se está haciendo muy bien. Y eso lo muestra un poco en el tema de, acá compara el EMAE como indicador de actividad, que es la línea celeste, el IVA, digamos, que venimos recaudando, y un IVA teórico en función de la prociclicidad histórica que tiene este impuesto, digamos. Y vemos que hay una diferencia, digamos, de varios puntos, que la única manera que la podemos explicar es, en parte, con el mayor cumplimiento. Y eso creo que tiene que ver con muchas de estas acciones digamos, de las cadenas, de la digitalización, en que todo hace que es más difícil evadir, digamos, ¿no? Y de vuelta, no quiero dar la sensación de que la batalla está ganada, porque ustedes saben mejor que yo que hay un gran potencial para nosotros de lucha contra la evasión. Pero creo que estos datos muestran que aunque sea el progreso se está haciendo. En cuanto a la menor presión tributaria, nada más poner en perspectiva lo que ha pasado en la Argentina en estos 2 años. El gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de reducir la presión tributaria sobre el sector privado, que viene atada a una reducción del gasto público, y se empieza a ver en los números, en donde, digamos, con la reforma tributaria, también muchas de estas cosas se han profundizado. En definitiva, les cuento un poco en qué vamos a estar ocupados más allá de los 100 días, más allá de los próximos 100, en qué vamos a estar ocupados en estos próximos 2 años. Y hablamos mucho del fortalecimiento institucional. Yo me encontré, la gente de la AFIP se lleva mucho tiempo en crear a alguien en la AFIP, en un profesional de AFIP, lleva 10, 15, 20 años. Es muy normal encontrarse con gente en la casa que lleva 20, 30 años de AFIP. Y la realidad es que es tan específico el trabajo que requerís tener esa continuidad, con lo cual una parte clave es el tema de capacitación. Yo estoy buscando lanzar con la UBA un instituto de administración tributaria, tipo los españoles, que me pareció fascinante cuando me encontré con ellos lo que hacen, en el sentido de tener un lugar en donde la administración tributaria se intersecta con la sociedad a través de compartir el conocimiento, y también es un lugar en donde se pueden instruir los potenciales candidatos para la administración tributaria, con lo cual quien haga cursos ahí pueda tener un mejor puntaje al momento de entrar a la AFIP. Y cuando hablamos de plan de carrera, es algo que creo que tiene que mejorar en la AFIP, darle a la gente más previsibilidad de formarlos, más de plan de carrera en plan de desarrollo, digamos, ¿no? Eso, en todas las compañías que estuve yo, siempre fue un problema, con lo cual eso me contento de que siempre alguien se queja de que no hay plan de carrera, con lo cual por lo menos estamos al mismo nivel que otras instituciones. Y el tema de la renovación de capacidad operativa, tenemos que aumentar la inversión en AFIP, la vamos a aumentar, estamos haciendo un gran esfuerzo este año de tratar de rebalancear el presupuesto, porque todo lo que dije, que ese 1,5 punto de PBI requiere muchísima inversión en sistemas, en capacitación, en gente, etcétera. Revisión de procesos, estamos en el medio de una revisión de procesos. Como ingeniero industrial no podía
escaparme de de formación profesional, pero claramente llevamos muchos años sin revisar cómo hacemos las cosas. Hay muchas cosas que ustedes del lado del contribuyente lo ven, digamos que me dicen, ¿por qué esto funciona de esta manera? Bueno, discutámoslas, veamos por qué estamos haciendo las cosas. Una organización de este tamaño todo el tiempo se tiene que estar preguntando cómo hacer las cosas y reestructurándose. Pasa en las instituciones privadas, que muchas veces les da de vuelta otra reestructuración y ahora otra. Bueno, la realidad es que son organismos vivos y tienen que estar todo el tiempo pensando cómo ser más eficientes. Hablaba de seguridad informática, que es un eje. Hablaba de las cadenas agroalimentarias, mercado inmobiliario, el comercio minorista y servicios profesionales. Y es algo que yo veo cada vez más, el tema de cómo pensamos la relación del contribuyente desde el principio. Hablábamos recién en la mesa de la necesidad de repensar el monotributo desde el punto de vista de si está cumpliendo todas las funciones que debería cumplir. Ha sido un gran avance y cumple muchas funciones, pero hay otras que podrían mejorar. Sobre todo la barrera de entrada tendría que ser muy baja el sistema tributario. De acá a fin de año nosotros vamos a tener el quit digital y la clave fiscal digital. No va a haber que ir más a la agencia. El objetivo que yo me puse es que la gente no sepa dónde queda la agencia de AFIP más cercana. Yo viví 10 años en Londres y nunca supe dónde quedó la AFIP de Londres. Vine acá, al mes estaba haciendo cola en Tigre. Digo, no puede ser. Hay algo que está claro, que no hemos digitalizado nuestros procesos de manera tal que el onboarding del contribuyente cuando quiere empezar a contribuir sea completamente digital y muy fácil. Porque si alguien ya tiene las ganas de pagar impuestos, que no es una cosa que realmente sale en forma automática, hay que hacérselo muy fácil, digamos, ¿no? Y después el tema del uso extensivo de los datos. Creo que eso, cuando yo miro la evasión de los próximos años y miro sobre todo digamos, la economía digital que se viene, es una lucha de la tecnología entre la evasión y el control de la evasión, con lo cual ese es un eje que sin duda va a ser de la gestión. Y la profundización de la cooperación internacional. Es decir, no solo está el tema de las empleadas domésticas, pero también tenemos grandes oportunidades en el exterior de activos argentinos que no están exteriorizados, o nuevamente transacciones o estructuras societarias complejas que deberían tributar en Argentina lo que no tributan. Y para eso hay que armar un muy buen equipo de nuestro lado y tener mucha capacidad de procesamiento de datos. Esas son las ideas que vamos a estar desarrollando en el próximo año. Estamos abiertos a escuchar todo tipo de sugerencias. Mi email es lcuccioli@fip.gov.ar. Quien me ha escrito sabe que le respondo. Digamos, estamos al servicio del contribuyente. La idea es tener la capacidad de poder luchar contra la evasión facilitando el cumplimiento voluntario. Eso es. Bien. Yo te voy a hacer básicamente 3 preguntas, atento a que ya veo que están sirviendo la cena y no. La primera pregunta, tanto el doctor Costa como vos mencionaron el tema de la gestión predictiva y predecir digamos, acciones frente a los contribuyentes. Vos sabés que la economía argentina en gran parte la mueven las pymes y hoy tiene una gran dificultad, sumado al hecho de las altas tasas que tienen para su capital de trabajo, la alta presión fiscal. ¿Hay alguien en el gobierno o en la FIP o en algún organismo que está mirando los distintos tipos de negocios y evaluando si con esta presión fiscal el negocio es rentable o no? Porque yo sé que hay muchos sectores que evaden porque son evasores, pero hay muchos otros que a lo mejor evaden porque no le dan los números. Entonces, no sé si se hace, pero a lo mejor estaría bueno que alguien lo piense eso porque realmente un comercio, por ejemplo, que funciona con 4 empleados, a lo mejor el negocio, el resultado operativo no le repaga todo eso y no hay forma. Entonces, es una idea que lo escuché al doctor Costa que habló de lo predictivo y demás, y me parece una idea de que a lo mejor eso incentiva, encontrar solución a eso incentiva a la no evasión, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay entre los que no pagan los impuestos hay gente que decididamente no los quiere pagar. Coincide. Y hay situaciones por modelos de negocio o parte de la economía argentina que hace muy difícil la formalización. Bien.
La respuesta es si hay alguien en el gobierno que lo está mirando, la respuesta es sí. Es decir, la persona que se fue, que estaba sentada acá, y Pepe Inchauspe, que creo que ha estado en algún evento que tiene esta Secretaría de Simplificación Productiva, es mirar cada día qué cosas le podemos remover al sector privado para que la rentabilidad no se vaya por miles de burocracias y de trabas. Bien. Es difícil. Este año hubo un DNU del presidente Macri con 170 medidas de simplificación que terminaron en 3 leyes. Y te digo, la cantidad de cosas que quedaron afuera, más que 170, hay millones de cosas. Es decir, el deterioro que ha sufrido la Argentina en los años a través de imponer trabas a la generación de riqueza, sí, es algo que es difícil de explicar. Es más, yo me asombro de que pese a eso, digamos, en la Argentina haya un nivel económico bastante bueno, digamos. Obviamente lo hemos visto en 30% de pobreza. Es decir, esa es la contracara de no generación de empleo. Eso se hace en el gobierno todos los días. Yo creo la reforma tributaria empieza un camino, digamos, ¿no? Y sin duda no es la última, y tendremos que seguir mejorando. Pero como mostraba en el gráfico, digamos, en la medida en que se pueda, en que vos puedas bajar tu gasto público y puedas bajar la presión tributaria, se va a hacer, porque claro, claramente hay sectores que tienen una conjunción de tasas municipales, provinciales y nacionales que hacen muy difícil competir. Claro. Bien, pero digo, el foco del gobierno y el del presidente, por sobre todo, sí, es ese, digamos, ¿no? Bien. La segunda pregunta es algo que ya vamos a tocar mañana en el panel de Guillermo, que va a hablar del tema del revalúo. Vos sabés que, bueno, sabemos todo, en los últimos 10 días ha habido una corrida cambiaria que genera la inquietud de aquel que necesita adherirse al sistema de revalúo, el costo de oportunidad o el costo de liquidez de invertir en otra cosa. Ese costo de liquidez hoy es muy difícil de determinar, hoy siempre. Ahora, ¿te están pensando en algo? ¿Están evaluando para lograr más adhesión? Mira, yo creo que en el tema del revalúo, primero creo que ahí hay un rol muy importante de los profesionales como ustedes y de las cámaras, etcétera, porque lo que yo siento es que, distinto al blanqueo, que tal vez era más fácil para el contribuyente financieramente pensar en las alternativas, vos mismo mencionaste que en este caso hay una tasa de descuento, claro, hay distintos bienes en los cuales tienen distintas alícuotas, los balances de cada compañía son diferentes. Sí. Con lo cual nosotros estamos, lanzando una especie de kit de análisis financiero muy potente desde la página de la AFIP, para que, no estamos hablando de las grandes empresas, que muchas tienen la posibilidad de contratar a profesionales como ustedes, para que les hagan el análisis financiero y si conviene o no, correcto, y la diferente liquidez de los instrumentos, pero sobre todo la pyme o el contribuyente más chico, de tener una herramienta muy ágil y muy simple de poder evaluar si le conviene o no, digamos, ¿no? Bien. Y después iremos viendo básicamente cómo se va dando, y digamos, no me quiero anticipar a ninguna decisión que tengamos que tomar. Bien. Creo que lo que hay que hoy fomentar muchísimo, creo que tenemos muchísimo trabajo de marketing y de instrucción de la profesión, porque creo que es, mismo para el contador, un ángulo diferente al que está acostumbrado a tratar en su relación con el cliente. Y ahí es donde tenemos que poner mucho foco nosotros. Bien, y la tercera más personal que otra cosa. Vos sos ingeniero, como bien mencionamos, has estado trabajando 12 años armando fondos mutuos en el exterior. ¿Qué te hizo venir acá y primero estar en la Secretaría de Servicios Financieros, hoy en la AFIP? ¿Qué te generó ese cambio? A mí siempre me preguntaban históricamente por qué era de ferro, digamos, ¿no? Después me preguntaron, difícil respuesta. Después me preguntaron por qué volviste de Londres y ahora me preguntan por qué te metiste en la AFIP, digamos, ¿no? Claro. Cada una tiene su propia respuesta. La de ferro tiene un tema familiar, digamos, claro, ¿no? Pero la realidad es que yo, un poco lo que contaba Mike, yo vivía en Londres y cuando fue la noche del balotaje, sinceramente no lo podía creer, digamos, ¿no? Realmente no podía creer estar viendo lo que estaba pasando en la Argentina, es decir, en el cual de afuera la situación, sobre todo cuando uno está afuera,
la situación a veces se ve o más pesimista o más optimista muchas veces que acá. Hoy le pregunta a alguien de afuera y están más optimistas que nosotros, y en algún momento eran más pesimistas que acá. Perdón. Y yo, estando afuera, la verdad que no me planteaba la posibilidad de volver a vivir a Argentina y que mis hijos crezcan en Argentina. Tengo hijos chicos. Cuando pasó eso, fui y contacté a alguien del gobierno esa noche, y a la mañana siguiente me llega un mail. Yo pensé que tiraba una especie de esos emails que uno tira y digo, bueno, me voy a dormir tranquilo. Y a la mañana siguiente me dicen, mirá, justo estamos armando un equipo alrededor del presidente con Mario Quintana y Gustavo Lopetegui y nos gustaría conocerte. Ahí me agarró una especie de parálisis facial, digamos, ¿no? Porque bueno, entonces esto se está pasando. Y en la Casa Rosada estuve el 14 de diciembre del 2015, en donde básicamente me invitaron a que me sume al gobierno. Y yo sentí, Carlos, que era la oportunidad de mi generación. Es decir, de que todo lo que yo había dicho toda mi vida, de que algún día las cosas habría que hacerlo, ahora tenía la posibilidad de entrar a la cancha y jugar. ¿Cómo le vas a decir que no a eso? Es imposible. Para mí fue una atracción increíble porque amo este lugar. Creo que somos mucho mejores de lo que hoy somos. Me da bronca, o sea, como muchos de nosotros, la brecha entre lo que deberíamos ser y lo que somos. Y cuando te dan la oportunidad de jugar ese partido, te agarra una irrefrenable necesidad de sumarte. Y cuando ves que hay un montón de gente a tu alrededor que deja lo que deja para sumarse, no estás solo, porque si no te dirías, bueno, yo estoy loco. Pero cuando ves que hay el caso de Andrés también. El caso de Andrés. El caso de Andrés acá, Edelstein. Pero hay un montón de gente que día tras día se estaba sumando. Entonces yo no lo dudé. Fue muy duro realmente venir, volver a insertarse en la Argentina, etcétera. Familiarmente, digamos, son procesos que quien lo ha vivido, si bien mis hijos son chicos, te acostumbras a otra sociedad, etcétera. Pero realmente no me arrepiento ni un día de la decisión, porque te digo, la satisfacción de poder trabajar por el bien común es algo que no te lo da ninguna experiencia corporativa que yo haya vivido. Y realmente cuando yo miro que tenemos el equipo, tenemos el momento, tenemos el presidente, tenemos las ganas, digo, esto no puede salir mal. Yo apuesto mi vida a esto, con lo cual me siento honrado de poder hacerlo. Bueno, qué lindo lo que decís. Te quiero agradecer nuevamente lo del año pasado, lo de este año, que nos recibiste en tu despacho, que nos permitiste escuchar a los doctores Costa. Que son los que saben. Y bueno, nada, agradecerte nuevamente, brindarte el apoyo para lo que necesites. Nosotros tenemos una comisión de impuestos que nos junta todos los meses, invitarte a algún funcionario que vos designes a participar. La verdad que es un placer tenerte acá y bueno, te deseo mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno. Listo.